Queremos darle la bienvenida a este formato de entrevistas El Espectador. Hoy nos encontramos con el ministro de la Igualdad, Carlos Rosero. ¿Cómo está, ministro? Yo estoy bien, gracias a ti, gracias al espectador y a los millones de colombianos y colombianas. Bueno, ministro, pues yo creo que empecemos con lo primero, que es con los más recientes movimientos en el gabinete. Pues se ha escuchado también que usted sería uno de los posibles salientes. ¿Usted ha anunciado o ha pensado la posibilidad de salir del gabinete del gobierno del cambio? Quien decide que yo salga o permanezca en el gabinete es el presidente de la República. Yo me debo al compromiso que tengo con él, al compromiso que tengo con el proyecto del cambio y al compromiso que tenemos con las comunidades en el país que votaron por nosotros, con todo el país que espera que el programa de gobierno se cumpla y con los sectores más desfavorecidos de Colombia. Claro. Y ministro, por ejemplo, con la salida de la canciller Laura Sarabia, y pues digamos, se conocen de ciertos roces en el gabinete. ¿Usted cómo ha sentido esos roces, pues por ejemplo, en este momento? Yo no conozco mucho de los roces, yo entiendo que hay situaciones que tienen que ser resueltas y se resuelven. Y a eso obedezca la salida de nuestra canciller, ¿no? Pero en general al interior del gabinete intentamos hacer nuestro trabajo en lo posible, trabajar de manera conjunta y cumplir con las obligaciones que tenemos. Parte clave de su llegada pues, al gabinete, específicamente al Ministerio de la Igualdad, fue, pues, por supuesto, la accidentada salida de la vicepresidenta Francia Márquez de ese mismo ministerio. ¿Cómo está la relación en este momento? Nosotros tenemos teníamos una larga historia de trabajo en común. La última vez que coincidimos fue alrededor del 8 de marzo, cuando terminó el empalme en el ministerio. No nos comunicamos, ¿no? Y mantenemos la relación en esos términos, ¿no? Es decir, no hay comunicación. No. Y por supuesto, como que también este empalme, ¿no? Usted llega y también es recibir un ministerio que está en creación, un ministerio que pues hace poco cumplió 2 años, y una parte principal de las críticas al ministerio es precisamente el tema de la ejecución. ¿Sí se le ha podido hacer frente a esas críticas de la ejecución? Estamos en ese proceso. Uno de los asuntos que hemos tenido que enfrentar es que entre una idea de proyecto y la contratación del proyecto había en el ministerio más de 70 pasos. Entonces un esfuerzo ha sido intentar reducir esos pasos para poder ir mucho más rápido. Recientemente modificamos el manual de procedimiento del fondo para garantizar que también en los montos a contratar pudiéramos hacerlo de manera mucho más, con un volumen mayor para aumentar la ejecución. Hemos hecho cambios, estamos en ese proceso y cosas para anunciar. Hay 18 proyectos en aguas que están prontos a ser contratados y en total suman 240.000 millones de iniciativas de muchos de los territorios más marginados y excluidos de este país, que verán cómo se mejoran sus condiciones de vida con esos acueductos. Precisamente, digamos que el año pasado la vicepresidenta como ministra de Igualdad fue al Congreso a pedir que aumentaran el presupuesto para el ministerio, pero pues ese presupuesto igual se redujo y en este momento hay un presupuesto desfinanciado. ¿Cómo sintió el golpe el ministerio? Pues creo que el gobierno lo ha sentido en todos los lugares, ¿no? Hay un relato hay dos relatos realmente
alrededor del ministerio, ¿sí? Uno que tiene mucha plata, ¿sí? Y el asunto es que tiene alguna plata, pero cuando tú la tienes que repartir entre muchos territorios en el país y entre 14 sectores, esos recursos resultan insuficientes. Entonces uno puede decir, antes teníamos un poco más, ahora tenemos menos, ¿sí? Por la situación que tú señalas, ¿sí? En parte toca hacer magia para cumplirle a las comunidades. El otro relato es el de que el ministerio no ejecuta, ¿sí? El ministerio tiene dificultades para la ejecución y yo lo resumo de la siguiente manera, ¿sí? Creo que en el diseño del mismo no hubo claridad en tener preciso que había una fase 1, una fase 2, una fase 3, una fase 4. Cuando no tenemos en cuenta eso, pues al final terminamos en las dificultades que hay. En este momento, sin que haya entrado totalmente en la fase 4, el ministerio está habilitado para ejecutar todos los recursos que requiere para atender una parte de sus obligaciones en cerrar brechas. Y quisiera ahí hacer un comentario que es importante de compartir con todos los colombianos. Los recursos que tiene el ministerio, uno podría decir que son recursos que corresponden a una obligación general, pero hay otra serie de compromisos particulares que hay adoptados con muchos sectores en este país, y para que tengamos la posibilidad de cerrar brechas es necesario hacer que coincidan los esfuerzos generales del ministerio y los esfuerzos específicos con poblaciones en este país, y señalaría lo siguiente. Mientras el ministerio puede tener en una vigencia de 4 años entre 4 y 5 billones de pesos, los compromisos en los últimos, desde el año 1994, con el pueblo negro, afrocolombiano, palenquero y raizal en este país, son compromisos de alrededor de 86 billones de pesos. Y entonces, de esos 86, se puede decir que se han implementado alrededor de 26, y si quisiéramos extender 30, queda el resto, ¿no? O sea, es decir, ministro, en este momento, el pago de las obligaciones, ¿en cuánto va? De las obligaciones, yo me refiero a, tienes un mandato específico, que son los mandatos que hay con pueblos indígenas y pueblos negros, afrocolombianos, palenqueros y raizales, cuyos desarrollos legales permite que haya obligaciones específicas de todos los gobiernos. En el caso del pueblo negro, entre el año 94 y el presente, esas obligaciones son de 86 millones de pesos, ¿sí? Billones de pesos, perdón, ¿sí? Entonces nos hemos concentrado en los recursos del ministerio para cerrar brechas, pero no concurren siempre de igual manera los recursos que tienen que ver con las obligaciones específicas con esos pueblos. Si logramos que eso concurra, pues el cierre de brechas será una oportunidad, y esa es parte de los esfuerzos que queremos hacer en este tramo final del Ministerio de la Igualdad para allanar el camino hacia el futuro, de que una vez aprobado el proyecto de ley que se va a presentar el 20 de julio, el trabajo con los pueblos excluidos, racializados en este país pueda ser mucho más fácil, porque tanto los recursos generales como los recursos específicos van a coincidir para poder empujar a esos pueblos hacia adelante. Sí, pero es decir, digamos, en temas de ejecución, como usted decía, hay algo que se mide por compromisos, también por obligaciones, y el pago de esas obligaciones, que es lo que generalmente se considera como lo ejecutado. Pues, ¿cuál es la ejecución en este momento? Digamos, la ejecución no se ha movido de la cifra
que se señaló en el Consejo de Ministros pertinente, 1.9. Ahí no nos hemos movido. Estamos listos para avanzar y contratar un conjunto de cosas para comprometer los recursos que están disponibles para el 2025. Y estamos trabajando para avanzar en los recursos del 2025. Creemos que estamos listos para dar un startazo que nos permita colocar al ministerio en el lugar que tiene que estar en este país de atención a los sectores más desfavorecidos de Colombia. Si quisiera pasar a un tema que usted también mencionó, que es la presentación, pues la radicación más bien del proyecto del ministerio en el Congreso. Se retiró el proyecto previamente, ¿no? Pues digamos en el comunicado también salía que pues la situación del país no, pues como que tampoco daba para eso. El próximo 20 de julio, ¿ustedes como ministerio creen que sí se podrá aprobar, teniendo en cuenta que entra el año de campaña, un año preelectoral en el que pues es conocido por ser el menos eficaz? Pero nosotros confiamos, tenemos la esperanza de que en ese año y prácticamente en el primer semestre podamos dar trámite a los 4 debates que nos permitan pasar el proyecto de ley al lugar que nos permita que el ministerio continúe. Adicional a este proyecto de ley, que es muy importante, que en esencia es el mismo que se presentó para la creación del Ministerio de Igualdad y Equidad, pues tenemos otros compromisos también con proyectos de ley. El 20 de julio estamos trabajando para presentar un proyecto de ley estatutaria sobre el derecho humano a la alimentación adecuada. Uno dice que ese proyecto tiene que ver con todos los colombianos y las colombianas, porque todos comemos, ¿no? Entonces esa es una iniciativa que estamos preparando conjuntamente con otros sectores de la sociedad colombiana para que haya menos resistencia y trate de recoger un consenso sobre cómo puede ser ese derecho humano a la alimentación. Entonces estamos en eso. ¿Y el ministerio sí se ha sentido acompañado por el gobierno en esa búsqueda por revivirlo? Ustedes han escuchado las alocuciones de nuestro presidente Petro, diciendo que la igualdad tiene que estar en el centro de las agendas de este país, porque hay millones de colombianos y de colombianas que en los territorios tienen dificultades en términos de agua potable, entre esos el Pacífico, que es uno de los territorios con más lluviosidad en el mundo, pero falta agua potable. Hay muchos colombianos que se acuestan sin comer en este país, ¿sí? Algunos sin los 3 golpes y a otros con un solo golpe al día, ¿sí? Entonces son situaciones que tenemos que atender, ¿sí? Y en ese asunto yo quisiera contar una experiencia personal, ¿sí? El año pasado, en mayo, cuando trabajaba hacía parte activa de la delegación del gobierno en los diálogos con el ELN, yo me enfermé de la próstata y hice un viaje de Caracas acá, terminé en Cartagena, ¿sí? Y finalmente me llevaron donde el único urólogo que vive en Cartagena, que duerme en Cartagena. Y Cartagena es una de las 5 ciudades más importantes de este país y tiene solo un urólogo que vive ahí. El resto van a atender población. Y por eso esa expresión de que no hay agenda, no está abierta la agenda, refleja eso. Y entonces, frente a esas circunstancias, pues yo desde ese entonces me pregunto, ¿no? Si Cartagena, que es una de las 5 ciudades más importantes del país, con toda una cantidad de turistas que vienen ahí, ¿no? Tiene solo uno que duerme allí. ¿Qué pasa con ciudades como Quibdó, Turbo, Buenaventura, Tumaco, los territorios de la Amazonía, de la Orinoquía y ciudades pequeñas, intermedias en este país, ¿no?
Entonces eso me llevó a mí a comprender que además del agua, el acceso a, a tecnologías y a otro poco de derechos, pues esa también es una realidad en términos de inequidad. Este país tiene déficit de médicos y tiene déficit de especialistas. Y en ocasiones en los territorios, por la falta de médicos y por la falta de especialistas, pues a la gente se le va la vida. Y creo que hay que trabajar también en esa dimensión para superar una desigualdad que también es presente entre distintos territorios en este país. Entonces tenemos mucho trabajo por hacer. Yo le cuento a los parlamentarios esta y otras experiencias para señalar que independientemente de los resultados actuales, el ministerio tiene una oportunidad y es necesario para todos los colombianos y las colombianas. No voy a repetir eso que se dice, pues Colombia es un país con profundas desigualdades y tenemos que enfrentarlo y el ministerio es un instrumento para avanzar en esa dirección. Sí, uno de los programas insignia del Ministerio es Jóvenes en Paz, ¿no? Y precisamente ustedes han dicho que están en una etapa como de transición con ese programa. ¿En este momento ya hay un nuevo contratista? Estamos en el proceso de avanzar a contratar otro operador que nos permita continuar con el programa superando parte de las dificultades que tuvimos en el pasado, ¿no? El programa tiene vinculados alrededor de 30.000 jóvenes, ¿no?, en el país. Ahora para venir acá pregunté cuántos pelados que están en el programa han logrado acceder a la educación superior y me dan una cifra de alrededor de 2.000 jóvenes, ¿no? La parte más significativa han entrado a los distintos programas del SENA y los otros a las universidades. Creo que buscamos con Jóvenes en Paz sacar a los pelados del tropel y creo que eso nos duele a todos, es un sentimiento que tenemos todos los colombianos, ¿no? Las madres no paren hijos para que se metan en los problemas en los que se meten muchos los muchachos en el país. Entonces Jóvenes en Paz es un compromiso de este gobierno, del presidente Gustavo Petro, por brindarle a esos muchachos una mejor oportunidad de vida, ¿sí? Pero no solo tenemos Jóvenes en Paz, ¿sí? Tenemos otras iniciativas como Jóvenes Guardianes de la Naturaleza, que busca incentivar, fortalecer el compromiso con proteger este lugar común que es la tierra, que es la única posibilidad de vida que tenemos los seres humanos, ¿sí? Y que pues cada día tiene signos mayores de las consecuencias de la emergencia ambiental y climática que vivimos y que compromete la vida nuestra como seres humanos, pero también la vida de todos los que comparten aquí y ahora con nosotros este lugar, ¿cierto? Los otros seres vivientes. Entonces creo que ahí tenemos eso, ¿sí? Estamos trabajando con el Viceministerio de Juventudes para empujar también una iniciativa de jóvenes guardianes de la democracia, porque es necesario una mayor participación de los jóvenes, más consciente, que permita a futuro generar condiciones para superar muchos de los problemas que tiene la democracia colombiana, ¿sí? Y hoy en la mañana estábamos hablando con la ministra de Cultura para articularnos en los estímulos culturales y de saberes y artísticos que permitan brindar otras alternativas a los jóvenes, ¿no? Un poco en el entendido de que para sacarlos del tropel y de los problemas en los que se pueden meter, pues necesitamos unas ofertas múltiples, educativas, de empleo, pero también culturales y deportivas que permitan celebrar la vida y no celebrar el dolor y el sufrimiento.
de esta manera. Antes de que nos vayamos para otro ladito, quería preguntarle justamente por esta contratación que es a partir de Jóvenes en Paz específicamente, es a partir de un convenio de cooperación. ¿Eso se va a mantener, un convenio de cooperación, o todavía no se sabe? Estamos mirando eso, estamos mirando. Y también quería preguntarle porque con su llegada, pues digamos que también hubo cierto movimiento dentro del ministerio entre funcionarios. Se habla de que usted le pidió la renuncia a varios funcionarios. ¿Cómo fue eso? Pues en el Consejo de Ministros el presidente dijo acelere la ejecución, y para acelerar la ejecución toca hacer unos cambios y los estamos haciendo. Y también quería preguntarle por la viceministra de Mujeres, Tamara Ospina. Sobre ella hay denuncias de presunto racismo, presunta violencia política. ¿Qué ha pasado con ese caso? ¿Ha avanzado? Pues la viceministra presentó su renuncia y se la aceptamos. Y por ser viceministra, eso tiene que pasar a presidencia. ¿Presidencia ya la aceptó? Sí, falta la firma del presidente. ¿Y usted siente que la cartera que tiene actualmente es la cartera justa para seguir avanzando en esos compromisos? La mía. Pues yo vengo del activismo. En el activismo nosotros nos enseñamos a resolver problemas, ¿no? Yo no conozco mucho los detalles específicos de cada uno de los viceministerios, de cada uno de los programas, pero tengo la formación política y la experiencia en otros campos para resolver problemas, ¿no? Y lo primero que uno hace cuando tiene que resolver un problema es tratar de entender qué es lo que pasa, ¿no? Y hacer un plan para ver cómo avanza. Y ahora estamos en una dirección cierta para poder resolver los problemas de ejecución que tienen que ver al final con el ejercicio de derechos y el goce efectivo de los derechos de los 14 sectores con los cuales trabajamos en el ministerio, pero también tienen que ver con el proyecto del cambio del presidente Gustavo Petro, ¿no? E igualmente con generar las condiciones para que el Ministerio de Igualdad pueda seguir existiendo y poder hacer su trabajo con los sectores más desfavorecidos de colombianos y de colombianos. Bueno, ministro, muchísimas gracias por responder todas las preguntas. Bueno, gracias a ustedes. Bueno, queremos agradecerle a nuestra audiencia por hacer parte de esta nueva versión de Entrevistas El Espectador. Pueden seguirnos en todas nuestras redes sociales en @elespectador.com.